Cordial saludo, les habla Carlos Alberto Cuartas Velasco, estudiante de Ingeniería Electrónica y pertenezco al grupo número 22 del curso Sistemas de Comunicación. En esta oportunidad vamos a sustentar la componente práctica de la tarea número 5. Entonces, de acuerdo a la guía de actividades en el numeral 1, donde nos entregan un circuito de un transmisor FM para que realicemos su elaboración, aquí podemos observar el circuito transmisor de FM. Aquí también se puede evidenciar que tiene las dos bobinas, igual como se dejó en la guía de actividades, y lo diferencia de otros proyectos. Otro punto a observar es que en la guía de actividades aquí se encontraba un micrófono. Yo le he cambiado por un plug jack para reproducir lo que está aquí en este celular, una canción de Aerosmith, al receptor mediante la tarjeta transmisora. Entonces también hablemos de un pequeño análisis de este circuito que consta de 3 etapas. La primera etapa, que es el acondicionador de señal; la segunda etapa, que es la amplificadora de señal, la cual necesita suficiente fuerza para modular la señal portadora establecida por el conjunto del circuito tanque, donde se encuentran las dos bobinas y el condensador variable. Vamos a hablar entonces de cada de las funciones que cumple cada uno de estos elementos. Podemos observar aquí la resistencia número 1, que esta establece la polarización con el micrófono o el plug jack. El plug jack es el que capta la señal de audio que se desea transmitir. El condensador número 1, que es el que acopla la señal del micrófono a Q1. Nos encontramos con la resistencia 2, 3, 4 y 5, que son las que establecen los voltajes de polarización de corriente continua de Q1, que es el que amplifica la señal de audio captada por el plug jack. El condensador número 2, que es el que bloquea la componente de corriente continua de señal y limita la corriente AC que llega al modulador. La resistencia número 6, que es la corriente que llega a la base de Q2. El condensador número 3, que este es el que establece la ganancia de corriente hacia Q1. Nos encontramos con el condensador 4, este pequeño que se ve aquí. Este previene operaciones inestables del circuito. La resistencia 7, 8 y 9. Esta resistencia establece el voltaje de polarización de corriente continua de Q2. Nos encontramos con Q2, la bobina L1, L2 y los dos condensadores de 2.7 picofaradios que conforman el circuito oscilador controlado por voltaje, el cual es modulado por el voltaje de audio que amplifica Q1. Nos encontramos también con el condensador número 6, este condensador actúa como un filtro, y el condensador número 8, que es usado para sintonizar el circuito oscilador estableciendo la frecuencia de transmisión. Entonces, una vez realizado este pequeño análisis, vamos a verificar que sí estás transmitiendo hacia acá el receptor. Aquí podemos observar que hay una canción de Aerosmith. Podemos observar aquí que hay una canción de Aerosmith que se está reproduciendo. Voy a subirle volumen al radio para que se evidencie. Ahí se evidenció que sí se está utilizando todo el circuito y se está recibiendo la señal que se está transmitiendo mediante esta tarjeta con la canción de Aerosmith. Voy a subirle nuevamente volumen, voy a pausar el audio para que se evidencie. Ahí se está transmitiendo. Se pausó el audio y dejó de recibir la señal. Ahí hay una pequeña interferencia porque es una frecuencia libre que se encontró y se sintonizó mediante este condensador. Entonces, hasta aquí la sustentación del componente práctico de la tarea número 5. Agradezco a todos y hasta una próxima oportunidad.